Miren, hoy lo que vamos a ver en esta asesoría es cómo pronunciar la terminación ed de los verbos en pasado, de los verbos regulares en pasado. ¿Ok? Muchas veces vemos la ed al final, que nos señala que el verbo está en pasado, y hacemos caso omiso, ¿verdad? O sea, no nos importa, aunque tenga la ed, yo nada más voy a decir el verbo normal. Y sí es importante poner atención y sí hacer el sonido que le corresponde a esa ed, porque si no, entonces no estás diciendo el verbo en pasado, lo estás diciendo en presente y a lo mejor no va de acuerdo a lo que tú estás diciendo. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos ¿cuándo vamos a decir la ed? ¿Cuándo sí vamos a decir la ed al final? Cuando los verbos terminan en la letra T o en la letra D. Por ejemplo, este verbo que es invite, sin la ed, ¿verdad? Es invite. Este es want, este es need, este es decide con la D, print con la T y accept con T. Estos verbos terminan en T o en D y a la hora de ponerles la terminación ed para que sea su pasado, para que tenga la forma del verbo en pasado, si tienen T o D, sí vamos a decir la ed, pero no como ed, sino más bien como ed, no ed, ¿ok? Por ejemplo, pues vamos a la práctica para que se entienda bien. Invite termina con T, entonces en su pasado vamos a decir invited, invited, invited. ¿Okay? No es como invited, pero es invited. ¿Okay? Invited, invited. Ahora, want termina con T, entonces sí vamos a decir estas dos letras. Vamos a decir wanted, wanted, wanted. ¿Okay? Ahora tenemos need, que también termina en D, entonces sí vamos a decir estas dos letras, no como E, pero como E. ¿Okay? Needed, needed, needed. Fuerte, que se oiga. Tenemos que tener el propósito de que se oiga, intencionalmente acordarnos que se tiene que oír, porque luego muchas veces como que veo como que les da pena o como que no estoy seguro y entonces, aunque lo esté viendo, lo voy a ignorar y voy a decir ni. Y muy chiquito, entonces mejor no lo digo. No, sí dilo y dilo fuerte, con intención. Needed, decided, 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 printed, printed, printed. Accepted, accepted, accepted. ¿Ok? Si hay diferencia entre que si lo dices o no, porque estás diciendo otra palabra, si no lo pronuncias. ¿Ok? Entonces, esta es, si tienes la letra T o la D, la regla dice que vas a hacer al final el sonido ¿Ok? Ahora, si no tenemos la T o la D, como en estos verbos, no terminan en T o en D, entonces vamos a hacer un sonido que se parece al de la T o al de la D. Por ejemplo, D, D. ¿Ok? Por ejemplo, este verbo termina en sh, en doble S, en P, en X, en la C, en la ch y en la K. Cuando tenemos estas letras, que no es T o D, vamos a hacer el sonido T. ¿Okay? Washed, kissed, helped, fixed, looked, watched, danced. A ver, vamos otra vez. Washed, washed. Wash es lavar. Washed es lavó o lavé en pasado, ¿verdad? Entonces, si hay que hacer el sonido, que no te dé pena decirlo fuerte, ¿ok? Kissed, kissed, kissed. Como que dices el verbo, te estacionas una milésima de segundo y le haces el kissed,
kissed, kissed, ¿ok? Helped, helped, helped. ¿Sí? ¿Sí ven así como escaloncito? Fixed, fixed, fixed. ¿Ok? Ahora con look. Looked, looked. ¿Okay? Looked. Como que dices primero, luego, inmediatamente. ¿Okay? Watched, watched, watched. Danced, danced, danced. ¿Ok? Suena como si estuvieras haciendo una al final, o la dices más bien. Ahora, estas palabras, te pones a ver estas palabras y te pones la palabra, la mano aquí en la garganta, dice, un libro te va a decir que son voiceless. Voice es voz, less es sin voz, o sea, es un sonido sordo y esto se refiere a que cuando las decimos no vibran las cuerdas vocales. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el sonido T cuando tengamos estas letras. Ahora, cuando tengamos la no vamos a hacer el sonido de la E como T, sino como D. ¿Ok? Y estas palabras vas a notar una vibración en las cuerdas vocales porque esas se llaman voice sound. O sea, con voz, con sonido, sonoro. ¿Ok? Que se siente una vibración. Aquí ahora ponte la mano. Vamos a sentir la vibración. En esta no se siente. Y en esta sí se siente una vibración en las cuerdas vocales. Y cuando sentimos esa vibración es cuando vamos a hacer el sonido de D. Este es más fuerte porque es T. Y este es D. ¿Ok? Con la mano aquí. Cold. Cleaned. Offered. Followed. Loved. Used. Enjoyed. Se siente una vibración bastante fuerte. ¿Ok? Y es importante que sí se escuche ese sonido al final, porque luego lo quieren hacer como muy quedito, como para que ay, no, nadie me escuche, y entonces debes hacer un largo error porque estás diciendo otra palabra. ¿Ok? No lo estás diciendo en pasado, entonces lo estás diciendo en presente. Y entonces ya no está de acuerdo con lo que tú estabas mencionando. Estás mencionando un hecho que pasó en el pasado, pero estás diciendo el verbo presente. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a probar a sentir la vibración. Cold, cold, cleaned, cleaned. Como les decía, primero dices S y luego el sonido. Fíjate, yo le hago así como que digo offered, offered. ¿Ves? Followed, followed, loved, loved, used, 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 enjoyed, enjoyed. ¿Ok? Miren, tengo unas oraciones aquí para practicar. Estás tú leyendo en inglés y de repente te topas con verbos que tienen la E, D y dices, ay, ¿cómo era? ¿Cómo se pronunciaba? Entonces, acuérdate, si tiene el verbo una T o una D, vamos a decir ed. ¿Ok? Que no es exactamente ed, es como ed. ¿Ok? Pero si los demás verbos no tienen la T o la D, entonces vamos a hacer un sonido de la T o la D. ¿Ok? A ver, voy a leer esto y aquí ya vi que esta sí tiene una D y estoy viendo que esta no y esta tampoco. ¿Ok? Entonces, she decided to study at home last summer. I cleaned my house yesterday and Bob washed his car. Pero sí es importante hacer el sonido. Si yo aquí dijera, no, a mí me da pena hacer esos sonidos, yo voy a decir Bob washed his car. Así. ¿Ok? Entonces de aquí voy a decir clean, porque a mí me da pena eso de los sonidos. Entonces fíjate cómo te oyes, es como si dijeras, yo lavo
eso sí es importante hacer el sonido que le corresponde o decir él. ¿Ok? Bueno, estos son para que aquí se las dejo para que practiquen cómo pronunciar la R al final de las palabras de los verbos regulares en pasado. ¿Ok?